Continuamos con el tema de automatización y agentes de inteligencia artificial. El día de hoy vamos a platicar sobre casos de uso y mitos alrededor de los agentes de inteligencia artificial para que ustedes en sus empresas puedan comenzar a implementar esta tecnología. ¿Cómo estás, Poncho? Bien, contento, emocionado, porque sé que hay mucha información que tú y yo tenemos aquí en la cabeza y nuestro reto va a ser irla bajando poco a poco para que todos los directivos, tomadores de decisiones, los líderes, puedan utilizar estas herramientas o estas recomendaciones para que su negocio mejore. Entonces, estoy contento, emocionado, quiero hablar, pero voy a mesurarme. ¿Qué te parece si platicamos de 5 casos de uso por entre 5 y 10 casos de uso? Pero lo que veníamos platicando es que nosotros vemos que hay 2 grandes categorías en donde puedes implementar agentes de inteligencia artificial. La primera es para mejorar la experiencia de tu cliente, ¿no? En donde le puedas optimizar de una mejor manera el contacto contigo en el momento de verdad. Y la segunda, para optimizar procesos internos. Entonces, ¿qué te parece si iniciamos? Te menciono algunos casos de uso, Poncho, y los desarrollamos y damos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Venga. Mejorar la experiencia de tu cliente. Todo el tema de redes sociales, preguntas frecuentes, cotizaciones, compras de productos, seguimiento de venta, servicio al cliente, quejas, todo esto, ¿no? Es un pool de casos de uso. Poncho, ¿cómo desarrollamos algunos ejemplos de esto? A ver, yo que he estado, bueno, los dos hemos estado en el mundo de ventas, en el mundo de la atención, y voy a hablar de algunos conceptos. Hoy, el equipo comercial o el equipo que atiende y da soporte o atención a los usuarios finales, hoy tiene un gran reto. Y es atender lo más ágil, lo más personalizado y lo más empático o adaptado o emocionalmente, ¿sí?, enfocado a nuestro cliente. Si tú tienes un perfil de estos que está tratando con personas a través de alguna red social, a través de una página web, tiene este reto, ¿sí? Además, del lado del cliente, hoy ya no somos pacientes, amigo. O sea, quiero dar ese contexto porque ayuda mucho como a entender cómo la inteligencia artificial puede ayudar. Entonces, hoy un cliente, al tener acceso a las redes sociales, al web, al internet, pues no solo te pregunta a ti, ¿no? Te pregunta a ti y al mismo tiempo le pregunta a otros 20 clientes, ¿sí?, iguales o similares a ti. Entonces, ¿qué sucede hoy? Pues hoy el vendedor o el que está en soporte o el que está en atención a clientes recibe una cantidad brutal, ¿no? Sí, es a través de las redes, de información de clientes, de peticiones. Y creo yo que hemos adoptado herramientas como el CRM, o herramientas como a lo mejor Excel, que nos permiten ir teniendo de alguna forma el control de esto. Sin embargo, yo creo que pasan los días y ese CRM, esa aplicación, ese WhatsApp, ese Facebook, se vuelve incontrolable. O sea, sí, por pura estadística, por puros números, ni siquiera por error humano, se va a equivocar, va a fallar, se le va a olvidar, se le va a pasar. Y entonces, aunque tenga el CRM perfecto, yo creo que humanamente hay un límite. Y si superas ese límite, quiere decir que no le vas a contestar al cliente, que te vas a equivocar de chat, que no vas a adaptar al mensaje. ¿Y cuál es el resultado de eso? Perder clientes, perder prospectos, perder oportunidades. Y esto no es por el humano, es porque hay un límite, porque creo que lo estamos rebasando. Además, el cliente hoy es muy exigente. Y entonces aquí creo que tú nos puedes explicar, amigo, cómo la automatización puede solucionarlo. Yo pongo un ejemplo que me pasó. Estuve cotizando hoteles para un evento y hubo un par de hoteles que cuando les escribía su número en WhatsApp de su página web, me contestaba una persona y se notaba por el tiempo de respuesta. Y después cuando le comentaba lo que quería, me decían, mira, te paso el número del responsable de este tema. Era volverle a explicar mi necesidad y era esperar días. Incluso a algunos de ellos se les olvidaba responderme. En otro lado, algunos ya tenían agentes en sus redes sociales, por ejemplo en Instagram,
En el momento que les escribía, no importa si era domingo a la 1 de la mañana, me respondían, resolvían mis dudas y cuando quería avanzar en un proceso de contratación, me arrojaban ya toda la página para poder hacer la contratación y por ende toda la parte de servicio, seguimiento. Es decir, la experiencia que yo recibí como usuario, como posible cliente, cuando es rápida y es eficiente, cierras mucho mejor. A veces ni siquiera tiene que ver con lo que está detrás, o sea, es decir, el producto, que por supuesto que es importante, pero si el servicio es muy, muy bueno, muchas veces te vas por esa opción. Entonces, el implementar un agente en tus redes sociales, en tus canales de conexión al cliente, en una línea de WhatsApp que te ayude a hacer cotizaciones en automático, que cuando el cliente diga la acepto, te ayude a hacer una compra, que cuando el cliente tenga la pregunta de cómo va mi pedido, te pueda dar seguimiento y que al final del día, si hubo alguna situación, algún problema, pueda darle servicio al cliente en automático 24/7, definitivamente te abrirá una posibilidad de mejorar la experiencia de tu cliente. Esa sería nuestra primera categoría. ¿Correcto? Oye, ahí no sé si valga la pena romper el mito, amigo, porque luego la gente escucha automatización, escucha inteligencia artificial y piensa, ¿no?, que es un bot de WhatsApp, ¿no? O es un bot de esos de que opción tiene 1, unas opción 2, preguntas, opción 3, ¿no? que son de lo más molesto del mundo mundial, ¿no? Porque escribes algo mal o escribes algo que quieres saber y no está en el menú y no te contesta. Entonces, no sé si valga la pena diferenciar entre un bot y la inteligencia artificial o lo vemos al final. No, a ver, yo creo que lo podemos hacer. Digamos que lo que estamos acostumbrados y nos tiene acostumbrado el banco y un montón de empresas es a estos menús de selección, ¿no? Donde seleccionas opción 1, opción 2, opción 3 y de acuerdo a lo que selecciones es la cadena que continúa. Un agente de inteligencia artificial puede hablar contigo en lenguaje natural como una persona lo haría. Y ese es el gran cambio de paradigma, en donde tú no te enteras si es una persona o es un robot. En esta experiencia que yo tuve, yo por un momento dudé que fuera una automatización de lo natural que me respondía. Sin embargo, era un sábado a las 11 de la noche y la respuesta tan inmediata te hace pensar que es una automatización, pero una automatización muy bien hecha. Y eso pues es una buena experiencia, ¿no? Entonces, mejorar la experiencia a tu cliente es fundamental y yo creo que en un futuro vamos a evolucionar a que nuestros celulares o nuestros dispositivos personales sean nuestros agentes individuales y estos se podrán en contacto con otros agentes. Y eso significa que en la medida en la que ustedes preparen para ese futuro, bueno, pues ya tendrán todo un ecosistema listo para cerrar a un mercado de clientes que esté más actualizado en tecnología, ¿no? Ahí yo también te quería cerrar la pinza para pasar al siguiente caso de uso, que, o sea, cuando tengamos estos dispositivos y pidamos la compra o pidamos la investigación, pues estas cosas conectadas a la inteligencia artificial van a buscar en todos los portales y van a buscar en todos los sitios web, y quien conteste más rápido, sí, será el que me devuelva la información aquí. Yo creo que si hoy estamos ansiosos porque nos entreguen la respuesta, entre más herramientas de inteligencia artificial, más ansiosos, más rápido, ¿no? A ver, ya cómpralo con el mejor. Y yo creo que si nuestro negocio no tiene esta clase de agentes, de automatizaciones, pues a ver, yo lo pido al clic. No me imagino, me parece hasta de la época de las cavernas. A ver, me llegó una solicitud. No, ya estoy muerto, frito. Es como pensar en emprender un negocio sin página web y más adelante sin e-commerce. Se va a volver la nueva normalidad. Platicábamos que estos dispositivos, que son unos micrófonos con inteligencia artificial que registran toda tu vida para darte algunas sugerencias. La semana pasada, esta empresa Limitless fue adquirida por Meta. Eso significa que muy probablemente veamos el próximo año lentes de inteligencia artificial o dispositivos como estos integrados al ecosistema de Meta. Y recordemos que Meta, si algo se distingue, es por sus redes sociales como lo son Instagram, Facebook, WhatsApp y el enfoque en la publicidad. Entonces, seguramente muchos de ustedes han invertido en Google Ads, ¿no? En Facebook Ads, en publicidad digital. Esto va a ser una tendencia muy fuerte y es importante que lo miremos así en la empresa. Entonces, la primera categoría, mejorar la experiencia de tu cliente. La segunda, Poncho, optimizar procesos internos.
Y es que cuánta talacha repetitiva se tiene que hacer en el día a día que podría ser automatizado por un agente. Ay, ahí yo creo que hay un área de oportunidad gigantesca, gigantesca, y me encantaría meterme en la mente de los directores, en la mente de los empresarios, en la mente de los líderes. Las organizaciones funcionan como un sistema de engranajes, ¿sí? Un sistema de áreas, de células, donde cada grupo de personas está haciendo una tarea específica que funciona a lo mejor para otra área o para otra célula o hacia afuera. Entonces, aquí creo yo, ¿sí?, que los líderes deben de tomarse un tiempo, gerentes, líderes, responsables de área, para entender y empezar a discriminar o diferenciar cuáles son los procesos, las tareas que requieren atención o que requieren urgentemente ser delegadas a los agentes de inteligencia artificial. Creo yo que no lo vemos, ¿sí? Porque pensamos que automatizar, y aquí voy a ir con otro mito, que dijimos que los íbamos a ver al final, pero creo que vale la pena aprovecharlos, que automatizar es poner a ChatGPT o a Copilot en tu computadora y ya le subes el Excel y te ayuda. Y no es así. O sea, es mucho más que eso. Entonces, número uno, hay procesos internos en la organización, finanzas, reportes, estados financieros, seguimiento a proyectos internos, reportes, Cobranza, mediciones. conciliación, montón de tareas repetitivas, ¿no? Y aquí a mí me gustaría que nos digas, Rafa, ¿hay muchos procesos? ¿Cuáles empiezo a elegir estratégicamente para decir, a ver, voy a armar un flujo para que la IA lo haga sin mí? Correcto. Eso es bien importante. Yo creo que el análisis que debes de hacer es cuál es el proceso que más le está costando dinero a tu empresa a nivel tiempo, a nivel errores, a nivel riesgo, y por ese comenzar, donde tengas el problema más grande, y dependerá de cada empresa y su modelo de negocio. Entonces, no hay una regla, pero analiza en dónde estás invirtiendo en contratar más personas, en corregir problemas, ¿no? O sea, todos esos son focos rojos. Dicen que donde se está yendo el dinero es porque queremos resolver un problema. Si yo de pronto empiezo a contratar nutriólogas, empiezo a comprar ropa para hacer ejercicio, mi membresía al gimnasio, pues es claramente que tengo un tema de salud y que necesito reponerlo mediante ejercicio. Entonces, vean su estado financiero, en dónde se les está yendo el dinero y en dónde tienen más riesgos de perder clientes, y ahí comenzar. Insisto, como dice Poncho, hay muchísimos procesos, tareas repetitivas, pero creo, Poncho, que vale mucho la pena entender y profundizar en estos mitos, porque hemos escuchado muchas empresas que quieren entrar al tema de inteligencia artificial, pero no hay manos a la obra, y es porque están rodeados de mitos. Entonces, desmenucemos algunos mitos en 5 minutos para que pueda hacer un video corto y que se lo puedan llevar, ¿no? Por ejemplo, el primero que yo postulo: cualquier proceso puede ser un proceso agéntico. A ver, yo quisiera iniciar por Poncho, y te paso el micrófono, porque la respuesta es que podría ser que sí, cualquier proceso puede ser un proceso llevado por un agente. El reto es si tu proceso está lo suficientemente claro, estandarizado, ¿no? Si ya tienes muy claro cuál es el paso 1, paso 2, paso 3. Muchas empresas que nos han pedido agentes, pero se basan mucho en la experiencia de las personas. Oye, es que fulanito tiene 10 años haciendo este proceso, entonces no lo tengo documentado porque confío en él. Y al momento que lo quieres llevar a un agente, te darás cuenta que el paso de 1 es documentarlo. ¿Tú qué opinas, Poncho? ¿Cualquier proceso puede ser agéntico o es un mito? Yo conecto con esto. Creo que a veces pensamos que la IA te va a decir. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo a una persona en recursos humanos y tiene analizando 8 horas diarias currículums. Y esta persona discrimina los currículums. A veces esa capacidad de discriminar, de decir, este sí, este no, solo está en la mente de ese humano. O sea, no está escrito en un papel, no está escrito en una política, en un Word, en ningún lado está escrita.
Y entonces, cuando quieres automatizar con inteligencia artificial, a veces creen los líderes, pues que la IA elija. No. Entonces, tenemos que separar el humano, el empresario, el líder de esa área, tiene que tener claro, a ver, ¿qué perfil estás buscando? ¿Qué edad? ¿Qué características? ¿Qué experiencia? ¿Qué carrera? Entre más elementos tengas claridad tú, es más fácil que la IA ejecute la tarea. Si tú eres vago, si tú eres ambiguo y no tienes ni idea, cuando llegue la inteligencia artificial, yo creo que te va a hacer un trabajo peor, ¿no? Tal vez, Sí. de lo que está pasando hoy. Entonces, una cosa clara es, necesitas documentar. La IA no entiende tu negocio, la IA no sabe de tu negocio, la IA no sabe qué perfiles buscas. Y si tú no lo tienes claro, menos la IA. Claro, eso es fundamental. Bajar el cerebro de las personas en papel, en paso uno, paso dos, paso tres. A ver, siguiente mito. Requieres muchos datos para habilitar un agente de inteligencia artificial. Muchas empresas me dicen, Rafa, es que yo no tengo datos y necesitas datos y la gobernanza de datos. A ver, no digo que no se requiera cierta información, pero volumen inmenso de datos se requiere para tener un agente. Yo Yo creo que no. también. Yo también estoy al lado de los que no. Yo creo que el paradigma que hay que romper es que es diferente hacer un agente a crear un modelo predictivo, por ejemplo. O sea, si tú quieres predecir el futuro con inteligencia artificial, sí vas a necesitar datos. Pero si tú quieres automatizar un proceso, necesitarás un modelo de IA que te entienda el lenguaje natural y no lo vas a construir tú. Hay en el mercado muchas ofertas muy buenas. Y después, elegir cuál es el paso uno, paso dos, paso tres. O sea, más que Claro, datos, es un proceso estandarizado y aterrizado, ¿no? claro. Y aquí yo insisto en que vale la pena hacer una pausa y analizar mi organización o analizar mi área. Voy a poner otro ejemplo. Una de las cosas, y esto es porque a veces no lo vemos, porque a veces hemos hablado con empresas y dicen, no, todos estamos bien, no necesitamos automatizar nada, todo fluye bien, ¿no? Y empiezas a hacerle un par de preguntitas y descubres que hay un montón de áreas de oportunidad. Por ejemplo, cuando tú haces una cita, no importa si eres un consultorio, imagínate que eres un despacho de abogados, y tú haces una cita con un cliente, ¿va? Ese espacio de tiempo que abres para atender a tu cliente, para resolverle dudas, para firmar el contrato, ese espacio en tu agenda como profesional, pues cuesta dinero, ¿cierto? Cuesta, y si tú tienes a lo mejor 8 abogados o 10 abogados y cada abogado atiende 5 horas al día, pues necesitas una capacidad de una secretaria o un secretario o un agente o a una persona que esté confirmando citas, ¿sí? Porque si no llega el cliente, ya perdiste 1 hora de tiempo en el que pudieras generar dinero. Si tú tienes claro cuándo le llamas al cliente, qué le dices al cliente, cómo lo tratas, esa información, volvemos al mismo, el mismo tema, procesos. Tú se lo das a la IA y le dices, todos los clientes, llámales 1 hora antes y recuérdales que tienen una cita en el despacho de abogados Mackenzie. Y entonces el agente va a hacer eso, recordarle a tus clientes o posibles clientes que tienen una cita por teléfono, por WhatsApp, por correo, depende de lo que diga tu proceso. Y entonces la IA Correcto. lo puede hacer y no se le va a pasar nada. Que creo que ahí el mito también, Poncho, es que muchos me dicen que la gente aprenda y se mejore el proceso. No, a ver, la gente va a ejecutar el proceso que tú definas. Cuando me dicen, oye, yo quiero que la gente aprenda, bueno, podrá aprender de ciertas cosas, pero en general los agentes siguen una serie de pasos estructurados y que sí te entienden el lenguaje natural, por supuesto, pero que al final son cuadrados, o sea, ellos ejecutan flujos que previamente se hayan armado. Y eso nos va al siguiente mito. ¿Son caros? ¿Es caro implementar un agente de inteligencia artificial? Digo, a ver, caro es subjetivo, ¿no? Habrá para quien caro pueda ser 100,000 pesos y habrá que alguien será súper barato. Pero en general, ¿qué tan costoso es? ¿Qué tan difícil o cuál es la barrera tan alta para las empresas
a implementar esto? ¿Tú qué has visto acá, Poncho? Yo diría que no es caro, nada caro. O sea, cuando tú ves, y esto es un tema de verlo para creerlo. Cuando ves una automatización que está haciendo cotizaciones perfectas o en un 90%, ¿no? A lo mejor del ideal, cuando tú estás viendo a una gente que está llamando, está haciendo 1000 llamadas telefónicas, cuando tú ves a una gente que está redactando informes o que está mandando mails y lo ves que lo hace solo y ves el precio de la automatización, ves el precio de la consultoría, dices, ¿por qué me esperé tanto tiempo? Es más caro no hacerlo, ¿no? Es más caro no hacerlo, o sea, es más caro en temas de que pierdes clientes, o sea, cuando no lo haces pierdes clientes, ganas estrés, ganas un montón de cosas que no Errores. te sirven para nada, Ujú, errores, problemas, y cuando ya la IA lo está haciendo sola, dices, "Ah, se paga solo". O claro. sea, el retorno de inversión es muy rápido, ese es mi punto de vista. No, coincido. Creo que es más caro no hacerlo. Se paga solo. Yo creo que es caro cuando no eliges bien el proceso a automatizar. O sea, si tú tienes un proceso que no es el más relevante de automatizar en este punto y automatizas cualquier otro, ¿no? A ver, el proceso te voy a inventar para recordarle feliz cumpleaños a los colaboradores, ¿no? Seguramente hacer un agente que haga eso incrementará el sentido de pertenencia del colaborador en la empresa y será muy bonito, pero digamos que el impacto en el negocio a lo mejor no es tan crítico y fundamental, ¿no? Entonces, me parece que es más caro no hacerlo y es caro cuando eliges de forma incorrecta el proceso. Otro mito, Claro. Poncho, son súper difícil de hacerlos. O sea, nos toma mucho tiempo, ¿no? Son proyectos de años, ¿no? Porque es un agente y es inteligencia artificial y como suena difícil, ¿no? Es difícil, son proyectos muy largos. Yo creo que esta es una navaja de doble filo, ¿no? Este mito es una navaja de doble filo. ¿Por qué? Ya lo decía hace un momento. Cuando tú ves a la gente trabajar, dices, pues que haga todo, ¿no? Ahora que haga las llamadas y entonces uno se emociona y entonces quiere automatizar todo. Entonces, para romper este mito que tiene dos caras, número uno es elegir fase o proyecto o área de trabajo. Y dentro de esa área elegir una tarea. Correcto. Por eso nos permite que se amorticen los costos. Y entonces ya funciona, ya está en producción o ya pasó por la parte de pruebas, está en producción. Bien, a ese mismo proceso agrégale otra característica, otra funcionalidad. Si empezaste por el área de finanzas, a lo mejor el área de finanzas se conecta al área de ventas o al área de contabilidad y entonces vas agregando funcionalidades. Hay que tener claro que no lo va a hacer todo y recomiendo no hacer todo al mismo tiempo, sino irlo haciendo por etapas, por fases. Correcto. No puedo estar más de acuerdo. Creo que el problema es que toma mucho tiempo si no sabes lo que quieres, no tienes claro lo que quieres, no tienes definido tu proceso, porque se va a llevar la mayor parte del tiempo bajando el proceso, no armando la gente. Nosotros hemos recibido muchas empresas que buscan agentes y el tiempo, irónicamente, se va más en definir el proceso. Porque Que al final, implementar. sí, Sí. claro, en validar técnicamente, en compartir información sobre el proceso, que en desarrollar el sistema. Y esto es nuevamente porque no elegimos bien el alcance. Entonces yo coincido contigo, ir por un quick win, un agente que sea fundamental, pero que esté bien acotado, eso será rápido, es cuestión de días, semanas, y luego vas iterándolo o vas sumándole capacidades o vas tocando otros procesos. Pero sí necesitas tener muy claro lo que quieres, el criterio de éxito de la gente, cuánto tiempo quieres optimizar, ¿no? Y sobre todo los pasos, que creo que es lo que arrancamos iniciando, los pasos. Último mito a discutir, los agentes son inseguros. O sea, la información, ¿no? Como que hay mucho miedo acá, sobre todo en el tema de las empresas, siempre nos preguntan, oye, el tema de la seguridad. Como hubo un mito que hace tiempo que dicen que no es mito, pero yo no he visto evidencia real de una demanda que decían que subieron información a ChatGPT
Imagínate que yo subo los sueldos, ¿no?, de la empresa y de pronto alguien pregunta cuáles son los sueldos de la empresa donde trabaja Rafa y descubres todo, ¿no? A ver, yo no he visto más allá de mitos, pero eso ha sido mi experiencia. Y creo que a partir de ahí la gente se ha ido, por ejemplo, por Copilot, porque es Microsoft, ¿no? Y porque Microsoft representa una empresa confiable en temas de negocios, ¿no? Por el Office. Pero al final Microsoft se está conectando a otros modelos, al modelo de ChatGPT, ¿no? Etcétera. Entonces, a lo que voy yo es, ¿los agentes son seguros hablando de información? Sí. A ver, es una palabra fuerte y que tiene muchas aristas, tiene muchas perspectivas. Número uno, hay que escarbar y hay que cuestionarnos como líderes, primero, para nosotros, ¿qué significa seguridad? Me pasó, me pasó con un cliente que quería automatizar. Me decía, oye, yo quiero que un robot mande cotizaciones a mis clientes y les dé seguimiento y quiero que sea local, ¿no? Quiero que sea, no quiero en la nube porque no quiero que ChatGPT y que Grok y que Cloud y todas esas inteligencias artificial, no quiero porque hay información muy crítica. Y le dije, a ver, ¿cómo está tu proceso? Ah, pues paso número uno, yo subo toda la información a Love PDF, ¿no? O a Outlook en la nube, o a WhatsApp en la nube de Meta, ¿no? O a OneDrive en en la nube de Google, ¿no? O sea, Ajá, entonces dije, ¿qué estás haciendo? ¿Tú sabes qué hace Love PDF? ¿Porque es gratis? No, no, no. Entonces, bueno, ya le expliqué un poco lo de, bueno, los que no saben, Love PDF es una herramienta gratuita que te permite manipular PDFs, ¿no? Unirlos, separarlos, convertirlos en texto, hacer PowerPoint PDFs. Bueno, entonces, número uno es entender qué significa para mí la seguridad. Una vez que yo tenga claro qué es seguridad, entonces ahora sí, ¿qué quieres asegurar? ¿Qué para ti es vital que no caiga en manos de otras personas? Oye, ¿la nómina es algo de seguridad? Ah, no, pues sí. Oye, los datos de dónde compraste la pintura de tu empresa. Bueno, pues esa información no es relevante. Ah, bueno. Entonces creo que una vez que entiendes qué quieres asegurar, hay modelos de inteligencia artificial, hay procesos de automatización que pueden vivir totalmente dentro de tu organización. ¿Sí? Y eso mantiene la información en tu oficina, en tu edificio, en tus servidores. Pero también puedes combinar modelos que vivan en tu oficina o modelos que vivan completamente en cloud y que son 100% seguros. No significa que los de cloud, los que ChatGPT sea inseguro. Todo depende de qué considero yo que es seguro. Lo que no considere que deba de pasárselo a ChatGPT, pues no se lo pases. Listo, esa información no va a ejecutarse por ahí. yo creo que es un súper mito porque al final sí hay la tecnología para que ustedes habiliten un servidor local, le pongan un modelo, incluso hasta puede haber nube privada con un modelo que corra local, ¿no? Pero yo lo que les digo es, no querramos matar una cucaracha con una bazuca. La realidad es que la gran mayoría de la información de las empresas hoy ya está en la nube, por el simple y sencilla razón de que envías correos. Son raras las empresas que tienen su servidor de correos instalado de manera local y que de todas formas cuando envías un correo a un cliente, pues se va por internet. Y la mayoría de las empresas, el correo es de las cosas más importantes, al igual que el RP, pero también al igual que WhatsApp. Casi todos los negocios se están haciendo por WhatsApp, seguimiento, no información confidencial, y estás confiando en la nube de Meta, que es una empresa que se dedica a vender publicidad. O sea, a ver, no digo que sea inseguro, pero es como cuando me dicen, oye, es que la eterna guerra entre iOS, iPhone, y Android de Google. Digo, a ver, si nos vamos a temas de seguridad, Google es una empresa de publicidad. Muy probablemente mucho de lo que te está ofreciendo de manera gratuita es porque necesita de información para mejorar la publicidad que te está ofreciendo. A diferencia de Apple, por ejemplo, que su negocio son los dispositivos, es la tienda de aplicaciones. Entonces, yo lo que creo es que no significa que Google sea inseguro. Creo que son paradigmas que hoy tenemos y sí, hay muchas empresas que me llegan y me dicen, yo lo quiero hacer todo local.
pero es carísimo hacerlo todo local, porque necesitas un modelo que funcione bien. Los mejores modelos, ojo, no son open source o locales. O sea, el día de ayer sale ChatGPT 5.2 con un modelo de generación de imágenes de punta. Eso no lo vas a poder habilitar de manera local, ¿no? O sea, si quieres tecnología de punta, tendrás que irte a lo que está en la nube. Siguiente, esos servidores te van a salir carísimos. Pero si el requerimiento es así, bueno, eso se puede hacer técnicamente, solamente hay que considerar que no por estar en la nube es inseguro. Y en ese sentido, la mayoría de los agentes corren en la nube. Y eso no está mal, ¿sale? No está mal. Por ende, yo creo que es también un mito. Es inseguro si en el diseño de tu agente lo haces inseguro. Último ejemplo, es como una casa. ¿La casa es insegura? No, lo que es inseguro es el diseño de la casa. Si tú no le pusiste rejas, ¿no? O barrotes en la entrada, protección, si tú no le pones alarmas, si tú no le pones cámaras, bueno, pero digamos que es como lo diseñes tú. Misma situación en un agente bien diseñado, aunque viva en la nube, no necesariamente es señal de que vas a fugar información, ¿no? Entonces, bueno, Poncho, como resumiendo y concluyendo, 2 categorías para implementar agentes: mejorar la experiencia de tu cliente, optimizar procesos internos. Vimos muchos mitos. La invitación acá es iniciar aterrizando sus procesos y consecuentemente buscando un aliado para que les puedan ayudar a implementar esta tecnología en sus empresas. ¿Tú cómo cerrarías, Poncho? Con eso, amigo, elige bien a tu consultor, elige bien a tu asesor, ¿sí? Tu asesor tiene que abordar estos puntos, tiene que sentarse contigo a entender tu negocio, a entender tus necesidades y a decirte, ¿no? A tenerle el valor de decirte esto sí, esto no, negociar, que sí, que no. Y cuando encuentras a ese asesor, entonces te podrá ayudar a tener una muy buena implementación y una relación de trabajo a largo plazo que le beneficie muchísimo a tu organización. Así que yo resumo: pregunta, es momento de que levantes la mano, de que investigues, de que te acerques, de que no te dé miedo. Pregunta, ¿por qué? Algunos ya vamos tarde. Pues muy bien, Poncho, pues muchísimas gracias. Los esperamos, en verdad. Si tienen alguna duda, poderlos ayudar, envíenos un mensaje de manera directa. Estamos para apoyarlos. Nosotros nos dedicamos a construir agentes a la medida de las empresas y estamos seguros que los podemos orientar en su camino hacia una empresa más automatizada, más eficiente y con un mejor servicio al cliente. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Vámonos. Líderes con ella.